A las 3:30 de la madrugada del 24 de junio del año 2000, en la autopista Buenos Aires-La Plata, un hombre que había llenado 13 Luna Park consecutivos salió volando por el parabrisas de su camioneta y murió antes de tocar el suelo. Sin cinturón, sin chance. A los 27 años, en la cima absoluta de su carrera. Y lo que hace que esta historia sea distinta a cualquier otra historia de una muerte trágica es lo que pasó en las horas previas a ese accidente. Porque Rodrigo Bueno no murió de cualquier manera. Murió de la única manera que alguien como él podía morir. Viviendo al límite, sin frenos, exactamente como vivió toda su vida. Y si llegas al final de este video, vas a entender por qué Argentina entera se quebró ese sábado. Por qué millones lloraron a alguien que nunca conocieron. ¿Y por qué, 25 años después, todavía hay gente que va al lugar del accidente a dejarle flores? Pero antes de llegar a esa autopista oscura hay que entender quién era este hombre. Rodrigo Alejandro Bueno nació el 24 de mayo de 1973 en Córdoba, Argentina, en una familia de músicos. Su padre, Eduardo, productor musical, su madre, Beatriz, compositora. Desde los 2 años subía a escenarios. A los 5 grabó su primer disco, Canciones Infantiles, cuando otros pibes de su edad jugaban con autitos. La música no era algo que Rodrigo eligió, era lo único que conocía, era su primer idioma. Y el cuarteto cordobés, ese género que las clases altas llamaban música de pobres, de barrios, de bailantas, era el aire que respiraba desde que tuvo memoria. Imagina esto, un pibe de Córdoba sin contactos en Buenos Aires, sin respaldo de la industria, convencido de que puede cambiar la historia de un género entero que nadie tomaba en serio. Eso era Rodrigo a los 22 años. Y en 1995, cuando sacó La mano de Dios, una canción dedicada a Maradona, pasó algo que nadie esperaba. Explotó. Primero en las radios de Córdoba, después en Buenos Aires, después en todo el país. El cuarteto que era marginal se volvió mainstream. Las clases medias y altas que lo despreciaban empezaron a bailarlo en fiestas, a pedirlo en bodas, a cantarlo en la calle. Pero aquí es donde todo cambia. Porque lo que Rodrigo logró no fue solo musical, fue cultural, fue político. Le dio voz y legitimidad a un sector entero de la Argentina que era invisible para los medios, para la televisión, para la industria. El cuarteto era música de negros, decían con desprecio. Y Rodrigo dijo, exactamente, y lo llevó al Luna Park, 13 veces, más de 100,000 personas en total, un récord que nadie en cuarteto ha roto hasta hoy. Cuando subía a ese escenario, se transformaba. El pibe tímido que offstage era callado y reservado desaparecía. Y en su lugar aparecía el potro, pura adrenalina, pura presencia, el pelo largo primero, después teñido de azul, la ropa ajustada, los movimientos sensuales, las mujeres enloquecidas, los hombres queriendo ser él. Era más que músico, era fenómeno. Y los hits no paraban. Lo mejor del amor. 8,40. El africano. Sabroso. Canciones que toda Argentina cantaba, que sonaban en todas las fiestas, que se pedían en los programas de radio a cualquier hora. Rodrigo sacaba disco tras disco, todos exitosos, vendía cientos de miles de copias. Llenaba giras por todo el país y países vecinos. Era una máquina imparable de conectar con la gente. Si todavía no estás suscrito a este canal, este es el momento. Porque esto que vas a escuchar ahora es lo que casi nadie sabe sobre los últimos días de Rodrigo Bueno. Detrás del potro invencible había un tipo que vivía al límite en todo. Tomaba alcohol en exceso, se metía a drogas, no dormía, manejaba a toda velocidad. Le era infiel a Patricia Pacheco, la madre de su hijo Ramiro. No ponía límites, tenía esa filosofía de vivir el presente como si supiera de alguna manera que no tenía mucho tiempo. Y a finales de 1999 empezaron a circular rumores que preocupaban a su familia. Amenazas de mafias de bailantas, promotores que querían controlarlo y no lo lograban porque Rodrigo decidía solo dónde tocar y cuánto cobrar. La familia le pedía custodia, que no manejara solo, que se cuidara. Rodrigo decía que no iba a vivir con miedo. Y llegamos al 23 de junio del 2000, el último día completo de su vida. Un día que empezó perfectamente. A las 5 de la tarde fue a Canal 13 a grabar La Biblia y el Calefón con Jorge Ginsburg. Estuvo gracioso, carismático, como siempre. Después fue a cenar a El Corralón, el restaurante de los famosos. Estaba de buen humor, el pelo teñido de azul, charlando con gente, sacándose fotos.
y ahí esa noche invitó a Fernando Olmedo a su show en La Plata. Fernando era hijo del gran comediante Alberto Olmedo, muerto en 1988. Era amigo de Rodrigo. Le dijo, vení, vas a ver algo increíble, después te llevo de vuelta. Fernando aceptó, sin saber que estaba aceptando su sentencia de muerte. Llegaron a Escándalo Bailanta de La Plata pasada la medianoche. El lugar estaba explotado. Más de 4,000 personas. Y Rodrigo subió al escenario y dio todo. Más de 1 hora y media de puro cuarteto. Cantó cada hit. Bailó. Interactuó con el público. Su hijo Ramiro, de 3 años, estaba ahí, mirándolo. Todo era perfecto. Y cuando terminó el show, Rodrigo dijo una frase que después todo el mundo recordaría como premonición. Dijo, nos vemos en el infinito. Se despidió así del público. Nos vemos en el infinito. Y horas después, estaba muerto. Lo que ocurrió después es la parte que parte el alma. Cerca de las 3 de la mañana subieron todos a la Ford Explorer roja de Rodrigo. Patricia, Ramiro dormido, Fernando Olmedo, 2 músicos más, Jorge Moreno y Alberto Cachi Pereira. Rodrigo al volante, cansado después de una noche larga pero feliz. Según Cachi, el único músico sobreviviente que contó los detalles años después, el viaje empezó tranquilo. Venían charlando. Fernando contaba historias de su padre. Rodrigo escuchaba fascinado. No estaban discutiendo como dijeron algunos medios. Estaban bien. Y Rodrigo había tomado poco esa noche. Estaba cansado pero lúcido. Pero aquí es donde todo cambia. En un momento de la autopista apareció una Chevrolet Blazer blanca. El conductor, Alfredo Pesquera, un empresario informático, decidió pasar la camioneta de Rodrigo. Una maniobra completamente normal. Pero para Rodrigo, que tenía ese carácter explosivo, ese orgullo de no dejarse, fue un insulto personal. Aceleró para alcanzarlo, para pasarlo de vuelta. Y en esa carrera absurda en medio de la madrugada, en la autopista Buenos Aires-La Plata, a la altura de Berazategui, perdió el control. La camioneta se fue hacia el costado. Chocó contra la barrera de contención metálica. Rebotó. Empezó a volcar. Dio vueltas sobre el pavimento. Y Rodrigo, que nunca usaba cinturón de seguridad porque odiaba sentirse atado, salió despedido por la ventana. Su cuerpo voló por el aire. Cayó sobre el asfalto. Su cabeza golpeó con fuerza brutal. Cráneo fracturado. Cuello roto. Muerte instantánea. Rodrigo Bueno murió a las 3:30 de la madrugada del 24 de junio del año 2000. Un mes exacto después de cumplir 27 años. Fernando Olmedo también salió despedido. Murió 40 minutos después en el hospital. Patricia sobrevivió con heridas. Ramiro, de 3 años, salió casi ileso. Los 2 músicos sobrevivieron. 2 muertos. Por una carrera que nadie tenía que ganar. Crónica TV fue la primera en dar la noticia. Las placas rojas que marcaron a toda una generación. Murió el potro. Y Argentina despertó ese sábado con el país partido. La radio empezó a pasar sus canciones sin parar. La televisión interrumpió la programación. La gente salió a la calle a llorar, porque Rodrigo no era solo un cantante, era el símbolo del pibe de barrio que había triunfado, el que había democratizado un género entero, el que había llenado 13 Luna Park, el que le había dado voz a los que no tenían voz. Pero hay algo que casi nadie sabe. Las teorías de conspiración nacieron ese mismo día y nunca murieron. Algunos decían que Pesquera lo cortó a propósito, que había mafias de bailantas detrás, que esa noche en el show de La Plata alguien tiró gas lacrimógeno afuera, que se escucharon disparos, que había demasiadas coincidencias. Pesquera fue acusado de homicidio culposo, fue a juicio y la justicia lo absolvió. Determinó que Rodrigo había sido responsable por manejar imprudentemente, pero para la familia el caso nunca se cerró del todo. Y cuando años después Pesquera se vio involucrado en un caso de asesinato y terminó suicidándose en 2013, las dudas revivieron. Nunca se supo toda la verdad. Nunca se sabrá. El funeral fue en el cementerio Las Praderas de Lanús. Miles de personas. Colas de kilómetros. Gente esperando horas bajo el sol para despedirse. Cuando bajaron el cajón a la tierra, nadie se quería ir. Se quedaron ahí, parados, mirando la tumba, como esperando que Rodrigo saliera y dijera que era un chiste. Pero no salió. Se quedó ahí, con 27 años, una vida cortísima que había cambiado la cultura argentina para siempre. Desde ese día, el lugar del accidente en la autopista se convirtió en un santuario informal. Flores, velas, fotos. Cada 24 de junio
Cientos de personas se reúnen ahí, cantan sus canciones, lloran, se abrazan. Son 25 años de ese ritual y todavía sigue, porque el dolor no tiene fecha de vencimiento. Su hijo Ramiro creció sin padre. Tenía 3 años cuando pasó todo, demasiado chico para procesar lo que había sucedido. Creció con videos, con historias, con la sombra enorme de un apellido que vale una leyenda, y Patricia Pacheco lo crió sola, con dignidad, sin explotar el nombre de Rodrigo, sin vender entrevistas sensacionalistas. Ramiro eligió el mismo camino que su padre, la música, el cuarteto, y aunque nunca va a ser Rodrigo, porque Rodrigo era único e irrepetible, es Ramiro, y eso tiene valor propio. Y acá viene lo que esta historia le cambia a cualquiera que la escucha de verdad. El cuarteto que Rodrigo popularizó siguió creciendo después de su muerte. Otros artistas vinieron. El género evolucionó. Pero todos saben que fue el Potro el que abrió la puerta. Ese es su legado más profundo. No las ventas, no los discos, no los 13 Luna Park, sino haber cambiado la percepción de un pueblo entero sobre quiénes merecen ser escuchados, sobre qué música vale, sobre quién tiene derecho a ocupar un escenario grande. De pibe de Córdoba a rey del cuarteto, de bailantas chicas a 13 Luna Park, de género marginal a fenómeno nacional, de 27 años de vida a 25 años de leyenda, de nos vemos en el infinito a estar realmente en el infinito. Esa es la historia completa de Rodrigo Alejandro Bueno, un tipo que vivió rápido, amó fuerte, cometió errores, tuvo excesos, fue humano e imperfecto, pero que amó la música más que nada, que conectó con millones, que cambió un género entero, y que aunque murió hace un cuarto de siglo, sigue vivo en cada cuarteto que suena, en cada bailanta donde la gente baila, en cada pibe de barrio que sueña con triunfar. Si esta historia te llegó, suscríbete al canal y activa la campana. Hay muchas historias como esta esperando. Ahí está Rodrigo, presente, eterno, el rey del cuarteto para siempre.